Entonces, vamos al 4. La razón por la cual el deseo de recibir debe descender gradualmente a través de las 4 Bejinot mencionadas más arriba, porque el deseo de cambiar es porque hay una gran regla en lo referente a los Kelim. La expansión de la luz y su partida volvieron al Kli apto para su función, Rab. Es decir, el deseo de recibir que el Creador creó. 2 acciones deben ser realizadas para que una, que es la luz, llene el deseo, y 2, que el deseo se vacíe de la luz. Por lo tanto, el acto de llenar, de vaciar la vasija, eso deja una impresión sobre el deseo. El deseo empieza a ser, como escribe aquí, apta para su tarea. Continuamos. Eso significa que en la medida que el Kli no haya sido separado de la luz, que lo llena, para empezar, porque el Kli, ese punto negro, se creó dentro de Oren Sof, el mundo de infinito, está incluido en la luz y está anulado dentro de sí mismo como una vela dentro de una antorcha, porque es la cosa secundaria. Esta anulación se debe a que ambos son completamente opuestos entre sí, grados opuestos, es decir, son opuestos el uno del otro, y específicamente eso nos dice que la luz controla todo en el Kli, todo en el deseo, porque en esta oposición no puede haber ninguna conexión, interacción entre ellos, solamente oposición. Todo lo que hay en uno es invertido y opuesto al otro, y no hay ningún punto de conexión. Por lo tanto, si no hay ningún punto de conexión, ¿cómo es que la luz llena el Kli? O bien, ¿cómo se forma el Kli con la luz? Este punto es un punto crítico de la creación, donde, aunque no hay ninguna conexión, pero a raíz del poder del superior, del emanador, a partir de esto, en la luz de Ein Sof, el deseo fue formado. Y el deseo es opuesto. Y la luz y el deseo no tienen ningún contacto, nada. Uno existe dentro del otro, solamente porque el emanador decidió que así es como existiría. Es un punto muy sutil, pero nos ayuda a entender mejor el grado en que son inversos, no tienen nada que ver uno con el otro, y cómo las criaturas o la criatura realiza acciones más tarde, cuando la luz entra y sale la luz, las entradas y las salidas de la luz. Entonces, a través de ellas nosotros podemos llegar a una interacción, y entonces el Or José se viste sobre el Or Yashar. Bueno, vamos a aprender esto más tarde. Entonces, la anulación es porque están totalmente opuestas el uno del otro. Esto es así porque la luz se extiende de sí mismo, de su existencia de existencia. Es decir, existe y siempre mantiene la misma naturaleza. Y desde la perspectiva del pensamiento de la creación, es todo hacia el otorgamiento. No hay nada de recepción ahí. No hay ni la raíz para el deseo de recibir en la luz. Nada. Entonces, ¿cómo es que pueden tener conexión entre ellas? Hasta la adhesión, conexión, amor. Es decir, lo opuesto es su vasija, el deseo de recibir grande, y es la raíz de la criatura iniciada. Es decir, totalmente invertida, totalmente opuesta. Por lo tanto, no puede haber ningún contacto, porque en la espiritualidad conexión es solamente de acuerdo a la equivalencia de cualidades, de propiedades, en alguna forma. Por lo tanto, cuando ambos están juntos, que se hace a través de la fuerza del superior, bajo el control del emanador, el deseo de recibir se cancela en la luz que se encuentra en ella. Debe ser anulada, o si no, no habrá ninguna conexión entre ellos, porque las dos son opuestas. Y entonces el emanador anula el deseo de recibir y lo va revelando lentamente. Cuándo es posible, cómo es posible, si no será uno dentro del otro, uno por fuera del otro, uno al lado del otro, no se sentirán para nada. Y puede determinar su forma, el deseo de recibir, solo una vez que la luz haya partido, al menos una vez. Esto se debe a que después de la partida de la luz, el Kli comienza a anhelarla. Esto es de acuerdo a la naturaleza del deseo que anhela el llenado. Si ellos están uno al lado del otro, de acuerdo a sus naturalezas, no se sienten, porque están invertidos, completamente opuestos, como cosas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por lo tanto, para que haya algún tipo de relación, algún tipo de contacto, entonces debe haber una propiedad, una cualidad que las incluya a las dos. Entonces, aquí tú no tienes tal cosa. Lo que tú tienes en uno, tienes la forma opuesta en la otra, y no pueden llegar a una conexión o sensación para nada, en ningún punto. ¿Cuál es ese punto en común entre ellos? La raíz superior solamente. Entonces, ¿cómo podemos llevar a estas dos cosas en alguna integración, alguna interacción, en todo tipo de formas de contacto? Es solamente a través de cuando la luz se expande a través del deseo, gracias al poder del superior, y cuando la luz sale del deseo, entra el deseo, sale del deseo, y luego una impresión queda, que se llama Reshimó,
Entonces, de acuerdo a esos reshimot, el deseo puede más tarde operar. Si no, no tendrá ningún entendimiento, una conexión, ni siquiera pudiera reconocer que hay algo más aquí. Por lo tanto, dentro del deseo debe haber algún tipo de acción para que el deseo empiece a operar. Si no, ni siquiera sentirá el anhelo en ello. Es decir, tenemos el principio del deseo, como la semilla, pero ¿quiere algo? No, no quiere. ¿Hace algo? Tampoco, no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es el deber de la luz de programar y desarrollar la criatura. Y este anhelo determina y establece la forma del deseo de recibir. Es decir, para que sea apta. ¿Por qué es apta? Porque desea justamente, tiene el deseo justamente de acuerdo a la impresión que la luz dejó en él. Nada más, por lo tanto, por eso el deseo de recibir es algo muy mecánico, algo muy primitivo, muy simple. Tiene una impresión y de acuerdo a esa impresión trabaja. Si no tiene impresión, no trabaja. Quiere solamente de acuerdo a el deseo que la luz dejó en él. Por eso se llama un reshimo, que viene de la luz. La expansión de la luz y la salida de la luz hace que la vasija sea apta para su rol. En consecuencia, continuamos leyendo, cuando la luz se reviste dentro del kli, una vez más, es decir, que la luz estuvo ahí una vez y dejó el reshimo y ahora anhela, el deseo anhela ese mismo llenado, y cuando la luz viene y se expande en ese deseo que ya lo quiere, ya lo desea, entonces se organiza para poder recibirla. Esto es considerado como dos cosas diferentes, es decir, kli y luz, o guf y vida. Observa esto con detenimiento, pues es ciertamente muy profundo. Si no, no podemos tener nada más en la creación de nosotros, si no pasamos a través de esas etapas donde la luz deja a nosotros un reshimo y luego podemos anhelar de acuerdo al reshimo y descubrir la luz de acuerdo al reshimo que nos llena. Si no, no lo sentimos. ¿Dónde estamos? ¿Quién nos llena? ¿Por qué? ¿Y para qué? Nada de esto. Todo esto es de acuerdo a los reshimos. Es como una computadora, que así es como trabaja. Trabaja, pero no es nada más que un pedazo de metal. Nosotros lo llenamos con todo tipo de programas y pueden recibir información y pueden trabajar con esta información. Nosotros estamos hablando del deseo de recibir, que si no pasa a través de un proceso de preparación, entonces no estará apta para ninguna acción, no tendrá ningún contacto, ninguna respuesta, ni siquiera una impresión, una emoción, no sabe ni siquiera dónde está, no puede ni decidir ni responder. ¿Sí? ¿Está claro? El proceso de la cascada trabaja sobre todos los cuatro discernimientos, estos cuatro behinot. La luz sale de ahí y ese es el kli, Rav. La cascada debe ocurrir por sobre todo el punto del deseo que fue revelado y se formó en la luz de Ein Sof. Este punto de deseo debe crecer en la primera etapa, debe crecer a través de la luz hasta que tenga una forma donde ella quiere recibir esta luz, de la forma que la luz lo determina, que lo querrá, donde no tiene ni nada por sí mismo, ningún deseo por sí mismo, ninguna deficiencia que venga de sí misma. Más tarde, una deficiencia, un jizarón es revelado hasta cierto grado y entonces empieza a trabajar. Pero todavía, ¿qué significa que en la cascada desde arriba hacia abajo la luz y el kli están atados? Aquí determina qué es lo que ocurrirá con el kli. Siempre la luz es lo primero, el primero. Siempre está construyendo este kli en una cascada desde arriba hacia abajo. Entonces en la cascada la luz siempre es primera. Más tarde, cuando la cascada llega a este mundo y el deseo se desconecta de la luz dentro de ella, la luz entonces permanece solamente en una forma que le da vida, solamente eso, sin ninguna conexión con la luz. El deseo ya no identifica la luz como existencia. Ese es el inanimado, vegetativo y animado de este mundo. Y dentro del grado animado hay un reshimon para que pueda empezar a despertar y descubrir la raíz. Este es el hombre, el ser humano en este mundo, pero desde arriba hacia abajo siempre es la luz que trabaja y es siempre primera, alumno. Entonces, el tema de esa cascada, todo tiene que ver con el orden de la salida de la luz del kli. Sí, dice Rab, pero cuando la luz sale del kli, construye también el deseo. Entonces, no es solamente la salida, una salida de ahí, también hay una entrada y una salida, sí, de la luz en el kli, pero la entrada y la salida se hace por la luz y en el kli entonces hay un reshimot a través de la expansión de la luz y la salida de la luz. Y este reshimot que permanece es el jizarón, es la deficiencia con la cual el deseo puede trabajar. Alumno, el reshimot, este anhelo, la falta, es con respecto al estado inicial
Rab, yo no puedo anhelar algo que jamás probé, algo que jamás viví, es imposible. Más bien, yo necesito trabajar de acuerdo al reshimot que está ahí. ¿Cuál es la causa de que la luz sale del cli? Es porque la luz presiona que reciba la luz totalmente y el cli solamente quiere recibirla de acuerdo a su identificación con ella. Por lo tanto, hay un golpe aquí entre el deseo del creador que reciba toda la luz de Ein Sof y el cli que no quiere recibir toda la luz de Ein Sof, más bien solamente en el grado que éste puede adaptarse al creador. Si no, va a sentir vergüenza. Yo estoy sentado en oposición al anfitrión aquí y yo lo resisto, estoy en contra, no quiero esto sí, tal vez un poco de esto, porque yo ahora me cuido, protejo mi deseo de recibir, porque ese deseo de recibir en mí despierta la vergüenza. La forma correcta de estudiar no es que tú sepas algo, más bien que tú puedas desarrollar tu mente para que puedas explorar la creación por ti mismo. Por lo tanto, está escrito algo aquí, algo allá, un poco aquí, un poco allá, y tú necesitas generar conexiones entre estas cosas por ti mismo, pensar en ellas, y de esta forma llegas a un estado donde dentro de tu mente, que todavía es como un disco duro de una computadora, una nueva conciencia, una nueva persona será construida para un entendimiento. Esto no es como en un libro en el colegio. Aquí Él quiere que tú empieces a pensar. Entonces, a través de eso viene algo, ¿cómo puedo decirlo? Hay como un propósito, hay un propósito diferente, no para que tú sepas, más bien que tú empieces a buscar en forma emocional dónde está esto, dónde se encuentra, de dónde viene, no entiendo, no sé, ¿cómo puedo conectarme con estas cosas? Y luego entenderás que la conexión puede ser emocional, no solamente que tú entiendes, aquí tú tienes que activar una mente diferente, una mente de emociones, no la mente por sí misma, y también no solamente emociones, también tienes que apuntar, dirigir. Aquí hay una intención más profunda, alumno, de la búsqueda de esta intención más profunda que uno siente. Si hay un deseo que tiene una esencia de querer y hay una luz, en la medida que tú quieras, serás confundido, pero a través de la confusión ganarás más, porque no es el sabio que aprende, más bien es el que no entiende, pero busca. Sí, ¿qué es lo que estoy anhelando? ¿Qué es lo que voy a recibir aquí? Esa persona se da cuenta que él necesita anhelar equivalencia. Él entiende que él necesita recibir el conocimiento de la conexión y no de su mente. No es el sabio que estudia, que aprende. No hay nada que tú puedes hacer sobre esto. Sí, tú quieres simplemente saber cuántos ángeles hay en los cielos, como lo decimos, es decir, Yud, Kei, Vav, Kei, esto y lo demás. Entonces es mejor que tú vayas al archivo en línea, vas a encontrar 20 veces este prefacio que yo enseñé con toda la información más relevante hasta el detalle más mínimo. Yo lo enseñaba así porque yo le estaba enseñando a niños, personas que vinieron al primer grado, pero ahora estoy diciendo nuevamente, es preferible que yo les enseñe cómo entrar en esas vasijas de otorgamiento y no cómo llenar las células dentro de tu cerebro. Deberías aprender junto con el autor en la medida que tú fluyes con él. No importa lo que él escribe, tú fluye con él en la medida que tú puedas. Si tú lo absorbes en tu mente, bien, y si no lo absorbas en tu mente, tratas con tus emociones. Y si no, te quedas simplemente con un signo de interrogación. Que tú lo sepas en tu sabiduría. Es como la noche, está oculto dentro de ti. Más bien, por lo contrario, en la medida que tú reveles esto, realmente lo vas a revelar, ¿sí? Tenemos que empezar a llegar a esto, al principio, esta sensación. Bueno, vamos a leer ítem número 4 nuevamente. La razón por la cual el deseo de recibir debe descender gradualmente a través de las 4 Bejinot, mencionadas más arriba en Abiyá, es que existe una gran regla en los referente a los Kelim. La expansión de la luz y su partida volvieron al Kli apto para su función. Igual como una computadora, tenemos que llenarlo con todo tipo de información. Si es solamente un deseo crudo, tenemos que introducir algún tipo de llenado y luego tenemos que quitarle ese llenado. Ahora sabe lo que quiere, sabe que quiere pescado, carne, quiere tomar, quiere esto, quiere lo demás. Sin eso no hay ningún programa dentro de la máquina. Continuamos. Esto significa que en la medida que el Kli no haya sido separado de la luz, está incluido en la luz y está anulado dentro de sí mismo como una vela dentro de una antorcha. Este anulamiento
pensamiento se debe a que ambos son completamente opuestos entre sí, se encuentran en extremos opuestos. Esto se debe a que la luz se extiende de su esencia, a modo de existencia a partir de la existencia. Desde la perspectiva del pensamiento de la creación en Ein Sof, todo existe en función del otorgamiento, y no existe rastro alguno del deseo de recibir en ello. Su opuesto es el Kli, el gran deseo de recibir esta abundancia, que representa la raíz de la criatura recientemente creada, en la cual no existe rastro alguno de la cualidad de otorgamiento. Por lo tanto, cuando ambos están juntos, el deseo de recibir se cancela en la luz que se encuentra dentro y puede determinar su forma solo una vez que la luz haya partido al menos una vez. Esto se debe a que después de la partida de la luz del Kli, comienza a anhelarla, y este anhelo determina y establece la forma del deseo de recibir. En consecuencia, cuando la luz se reviste dentro del Kli, una vez más, ambos se relacionan como dos nociones separadas, la vasija y la luz, o el cuerpo y la vida. Observar esto con detenimiento, pues es ciertamente muy profundo. Rab, debería ser claro, ¿sí? Alumno, estoy impresionado aquí por el lenguaje, la descripción, nos toca mucho, es emocional. Rab, sí, pero da un entendimiento muy claro, porque el deseo de recibir es un golem, es crudo, se creó así, solamente quiere. ¿Qué es lo que quiere? No sé. ¿Cómo? ¿En qué dirección? ¿Qué forma? No sé. Por lo tanto, este deseo de recibir es algo realmente especial. Imagínense. ¿Qué es el deseo de recibir? Simplemente quiere, pero sin ningún discernimiento. ¿Qué querer? ¿Cómo? ¿Qué propósito? ¿Con qué cualidad? ¿Cantidad? Hay que enseñarle. ¿Por qué enseñarle? Para darle una oportunidad para que empiece a aprender y pueda enseñarse a sí misma lo que vale la pena. ¿Qué querer? No que si el Creador hubiera creado dentro de nosotros un deseo de recibir, listo, ¡pum!, está listo. ¿Qué es lo que hubiéramos logrado entonces? Simplemente vamos a actualizar el deseo de recibir, y eso no es por nosotros simplemente lo hacemos. ¿Eso es considerado que lo hacemos o no lo hacemos? No, el deseo de recibir nos obligaría a hacerlo. Más bien, el deseo de recibir en sí mismo desea un cierto llenado y dice, esto es lo que yo quiero, y por sobre esto se programa a sí mismo y se le llamará el ser creado, que ahora está por su propio derecho opuesto al creador. Pero para que esto suceda, primero que nada, tiene que haber una cascada desde arriba hasta abajo para que la luz entre, salga, o sea, que exista una preparación emocional, al menos algo que él lo desee, y por lo tanto, que sea así. Esto, algo que yo quiero, se llama el ego. Un deseo, ese llenado. ¿Por qué? Porque yo lo quiero, porque la luz que entró y salió en diferentes grados, estados, me dejó esa impresión y yo ya lo deseo. Ahora existe esa oportunidad de cómo te programas a ti mismo para ese estado especial. O sea, se te ha dado el trabajo del Señor, donde tú deseas determinar tu deseo, esa deficiencia, como el Creador la determina de arriba abajo. Ahora tú de abajo hacia arriba, aparentemente igual que el Creador, construyes esa deficiencia, que este es el trabajo del Creador, donde con esto te vuelves similar al Creador. Realizas la misma acción en la creación como Él lo hizo de arriba abajo, tú de abajo hacia arriba. Con respecto al guf, al cuerpo y la vida, solamente aquel que estudia y establece esa deficiencia hacia el Creador tiene un guf en la vida, o no aplica a nadie en este mundo. No, guf, cuerpo, significa deseo. Y la luz, en la forma más baja, se llama guf. No es la carne, porque no tiene nada que ver esto con la espiritualidad. Solamente es la bestia para todos los propósitos. Y así es como nos relacionamos con ello. Vivir, estar saludable, tener la posibilidad de mantener o construir la espiritualidad dentro de mí. Para eso sirve. Una pregunta de un estudiante de Israel, Rab. ¿Cuál fue la naturaleza de ese Kli que se llenó con la luz? Hablamos aquí de un estado donde solamente existe el deseo y el llenado, solamente, y de eso él está hablando. Un momento, Rab. Yo necesito clarificar esto. No es el sabio quien estudia, así es lo que se dice. Entonces, ¿cuál es la esencia del estudio, Rab? La esencia es desarrollar una sensación en nosotros, una deficiencia, un sentimiento, que lo que me falta, yo lo siento, no lo entiendo, lo siento. Por lo tanto, en total, lo más importante es ese sentimiento. Nosotros debemos desarrollar para que exista el correcto Kli y el correcto
tu llenado. Entonces, ¿qué tengo yo que pensar, Rab, cuando aprendo esto? Usted dijo que tenemos que aprender los términos. Si no tengo estos conceptos básicos, no voy a tener las bases durante el estudio. Estamos estudiando lo que el autor escribe. Eso es todo. Aprendemos y no nos alejamos de lo que él está escribiendo, sino que nosotros queremos saber en ese punto donde él está escribiendo en una forma muy relativa y limitada. Es lo que él escribe. Sé que la cascada es llevar el deseo de recibir al estado más bajo de este mundo. ¿Cuál es este? ¿Y qué significa deseable? Que es tan bajo, porque este deseo se revela su última forma aquí. ¿Cuál es esta? Que no entiende de dónde proviene, no tiene conexión, y ahora aparentemente desde ese lugar donde no tiene conexión con el emanador, puede desarrollarse a sí mismo por su cuenta, desarrollar su independencia y determinar que soy yo y no el emanador el que me controla, sino que yo quiero controlarme a mí mismo para poder parecerme a él. Por eso ese estado es uno muy deseable. La pregunta que no puedo determinar es que una vez que salió la luz, esa forma que quedó cuando salió la luz, ¿qué pasa? Dice, es la ley. El deseo es un deseo bruto y tú tienes que darle cierta impresión del llenado para que éste pueda anhelar, porque ese deseo sin anhelo no es deseo, no es nada. Ese bebé que se recuesta y grita, ¿has visto tal cosa? Esa es la forma. Él no sabe cuál es el problema y tú tampoco sabes cuál es su problema. No hay conexión entre ustedes. Él se siente mal, sin embargo. Te veo a ti cuando llegas aquí como una bolsa vacía. ¿Quieres algo? No quiero nada. Ni siquiera quiero querer, ¿verdad? Entonces, ¿es este un estado que buscamos para el trabajo? Sí, para que veas lo vacío que estás ahora. Vacío para poder recibir ese nuevo estado. Entonces, donde tienes llenados, tienes estados donde te vacías. Y cada vez te vacías más para poder alcanzar ese llenado más y más. Y entonces, ese tipo de vacío, ese sentimiento del vacío, pronto vas a entender que de ahí, de este, que llenado vas a empezar a alcanzar. Como Rabbi Shimon del mercado, que se dio cuenta que ahora estaba antes de un grado muy alto, pero es imposible que si simplemente no deseas algo, es el deseo de recibir. Tú tienes que programarlo, tienes que darle entradas, datos, para que sepas qué desear. Este es todo nuestro estudio, todo es educación. Imagínate a un niño donde tú no le das un reshimot, tú debes de querer esto, lo otro, aquello, esto está bien, esto no, así, asá. Si no lo programas, si no le insertas este software, ¿qué va a salir de él? Mírate a ti mismo. Exactamente, soy yo, dice Zvika. Muchas gracias. Mi pregunta es, en realidad, ¿es verdaderamente la luz sale de la vasija para todos o uno tiene que pedir? La luz realiza todo el software, todo el plan, desde el principio al fin. Es la luz. Uno le tiene que pedir eso. Es la luz, el emanador, es el Rab. Su intención es realizar todo dentro de sus acciones sobre los seres creados, excepto una cosa, dejar que el ser creado determine su independencia, pero en lo general es para todos, dice el Rab. Incluso como se dice ahí, dice el Rab, la fuente más pequeña realiza una acción en su nivel.